todos ustedes. Este es el Gobierno de la Mañana y evidentemente, por supuesto, reflexionamos abril de 1965 y pasamos a abril de 1984. Sí, señor, amerita un homenaje y ese homenaje es sobre la acción, sobre la lucha, la indignación de los dominicanos. 1965, donde vivimos una revolución popular democrática, una unidad cívico-militar contra la negación de los derechos y las libertades, una guerra patria contra el yanqui que nos invadió, para los que lo olvidan. Sí, señor, nos invadieron en 1965, un ejercicio de democracia real, de ese poder popular constituyente y de esa autodeterminación todavía pendiente de conquistar. Y es lo que le da razón a que todavía nosotros estemos hablando de movilizaciones, de protestas, de reivindicaciones por derechos fundamentales. Abril de 1965, sí, fue lucha y debe conmemorarse con luchas por ideales, por metas parecidas, debidamente actualizadas, debidamente enriquecidas. Yo creo que la reflexión respecto a abril de 1965, por supuesto, nos tiene que extrapolar a qué ocurre en esta República Dominicana nuestra, precisamente a 58 años de tiempo de esos acontecimientos de abril. Abril que en 1965, bueno, pues convocó precisamente a una población que estuvo dispuesta a dar su sangre, a dar su vida por esta democracia de la que es ignorante muchos ciudadanos, muchas generaciones, y que yo creo que es parte de nuestra responsabilidad, porque ha sido una irresponsabilidad histórica recordarla. Nuestro pueblo no se levantó por una persona. No, nuestro pueblo no se levantó por una persona en particular, se levantó contra la corrupción, contra el orden establecido que se violentó, se levantó para restaurar la democracia, las libertades, se lanzó a las calles para luchar por el respeto a la Constitución de República Dominicana. Y si las personas supieran, como decíamos y reflexionábamos tempranito en la mañana, lo que ha pagado por esa democracia que no es absoluta, que a veces yo digo me parece más un mamotreto porque no tenemos ni un derecho fundamental resuelto todavía. Jamás venderían, por ejemplo, cuando van a las urnas su voto. Porque, señores, hay que decirlo, es paradójico, ¿no?, que de las historias recientes haya tanta ignorancia, y esa ignorancia nos hace esclavos precisamente de desconocer cuáles son nuestros derechos, pero cuáles han sido nuestras luchas, y es una de las razones por las cuales se nos niega nuestra historia. Así es paradójico que esos hechos que a tan poco tiempo nosotros no los referamos, o por lo menos no estén tan vivos en la conciencia de la gente. La historia de abril de 1965 fue por años excluida incluso de los libros de texto. Eso no era algo que se resaltaba. Le intentaron arrancar incluso de nuestra conciencia. Y ese heroísmo de este pueblo nuestro fue una bofetada precisamente a los traidores y fue una deshonra para quienes nos pisotearon. Entonces, reconocer la historia para sentirnos orgullosos como pueblo, yo creo que es una tarea que todavía está pendiente. Y de ahí pasamos nosotros a abril. Pasamos a abril de 1984 con hechos que también se reivindicaron y que fue parte de esa poblada que sacudió entonces al gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y, por supuesto, hoy con un llamado, y yo quiero entonces hacer la conexión con un llamado que se está haciendo a una huelga. Eso en ese emblemático Cibao nuestro, tan productivo y tan importante en la vida, no solamente económica, sino social también y política del país. Así es, el cibaeño, señores, tiene una historia, ¿no?, respecto a lo que han sido las luchas. Y, por supuesto, hoy también el Cibao, con un grupo de organizaciones, han convocado un paro. El paro por 24 horas. Y aquí se expresa parte de lo que hemos estado diciendo, y era lo que conversábamos tempranito en la mañana. Hoy hablamos de una militarización, pero hoy hablamos también de una población que no ha hecho suya la conciencia y el derecho que tienen a presionar por tener una vida digna, más decente. Y en ese proceso, señores, de un lado y de otro aparece el oportunismo, que al final del día lo que está procurando es despojar de las manos de la gente los instrumentos de lucha, que si bien en estos tiempos deben ser distintos, porque nada se mantiene estático, todo cambia. No menos cierto es que el derecho a la protesta sin
acciones de violencia, por un trabajo que no se ha hecho para crear en la gente esa firmeza de cuáles son sus derechos, y que a veces se quiere obligar con acciones de violencia que vienen incluso de los mismos organizadores, pero también de los que van a amainar esas expresiones de violencia cuando esos paros, cuando esas reivindicaciones se producen como Dios manda, también incorporan los componentes de violencia. En conclusión, señores, nosotros tenemos demasiadas deudas acumuladas, y parte de esas deudas acumuladas también tienen que ver con esa conciencia de la gente, de cuáles son esos derechos, de cuáles son esos instrumentos, de que no estemos sobre la disyuntiva de que si la huelga fracasa, entonces será un golpe político para los que lo organizaron, o si la huelga se produce y se da como Dios manda, entonces será un fracaso para los que intentan en muchos casos reprimirla. El hecho es que, señores, hoy recordando abril de 1984, pero abril de 1965, evidentemente con los componentes que se le quiera dar, pero sí por las demandas de la gente, evidentemente que todavía nosotros tenemos deudas que cumplir en este país.